la belleza de los espacios. Nace Eclos. Inspiración con alma, by Cosentino. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napa al hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Que me pregunta la matrícula del coche, que me pregunta no sé qué, si hay leche, si no tomo leche. Si hace 25 años que no tomo leche. Bueno, en fin, y además tiene que ser de almendra, no sé qué historia. Alberto Pascual, ¿cómo andas? La dictadura de los hijos, ¿no? Pero vamos. Eso sí que es un sistema autoritario, ¿eh? Yo voy a hacer como mi amigo Pablo, de vaya muy tarde, que para no bañar a los niños, me llamaba a las 9 de la noche. ¿Qué hace? Digo, pues estoy en casa. Dice, es que hasta las 10 no puedo llegar. ¿Por qué? Pues no me toca lavar al niño. Se acostumbra a llegar un día antes, me va a tocar llegar todos los días pronto. Yo creo que ahora mi mujer no nos oye y yo también he sido de esos. Sí. Yo he sido muy de pañales. Me tocaba siempre cambiar pañales. No, pues yo era de los, como tu amigo, yo era de los de los que no llegaba. Llegar tarde a casa. No, yo lo que me he chupado continuamente era levantarme por las noches. Que manda huevos, que madrugaba yo y levantarme porque acostumbré a mi hija a dormir en brazos y aquí no era. Pues yo tampoco, yo he sido de los de dormir de un tirón. A mí no me despertaba, vamos, ni una explosión. Alvarito salió de mi cama con 15 años. Ya no sé. Ahí lo dejo. Así que, claro. Esto a algún socialista le puede llamar la atención, ¿eh? Sí, a ver. Con esas aficiones que ellos se gastan. Que tienen el feminismo del PSOE. Bueno, dicho cama y joven de 15 años. Sí, pero espero que no sean hijos ya. Algún socialista te estará escuchando ahora con atención. Y se pondrá con lo son, porque estos tienen unas mentes, son unos pervertidos. Por cierto, Jesús Muñoz, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Yo he sido de los que he cambiado pañales, he bañado a los niños, ahora hago lo propio con los nietos. Me despertaba también por las noches, me levantaba yo y luego, bueno, mi mujer pues hacía otras millones de cosas, ¿no? Pero es cierto que yo eso me ha encantado y yo creo que no sé si los hijos de tu amigo se bañaron algún día o como no les bañaba no los bañaba nadie, espero que no. Lo bañaba Elisa y muy bien bañado. Pero yo eso sí que estoy orgulloso y no, yo sé que el Fari opinaría lo contrario de mí, pero no es cierto. Yo aquello de familia, municipio, sindicato lo llevo muy arraigado y para mí la familia, entre otras cosas, es eso, bueno, sobre todo cuando no tienes lo suficientes posibles como para que otras personas ajenas a la familia te echen una Yo te mano, cuento, ¿sabes? en mi casa éramos 6. No quiero que te justifiques. No. Ya que habéis dicho cada uno lo vuestro, pues yo te digo. Yo estoy operado de 2 hernias y te cuento. Además de que hacía mudanzas sin que mis padres se enteraran y tal, para sacarme dinero en verano, diciendo que iba a casa de un amigo a estudiar. Tengo 3 hermanas. Mi padre tenía temas de corazón y no cogía una maleta. Pues nos íbamos de viaje, los 6. Yo llevaba la maleta de los 6, bajábamos 70 veces. Íbamos en tren que eran 9 horas a Galicia. 9 horas. Me ha tocado dormir incluso donde se meten las maletas. Para no pagar el billete, súbete aquí. Así está en forma. Y luego, con un coche sin aire acondicionado, tenía que hacer 3 viajes para llevar a la familia las maletas. En un fin de semana me iba de viernes a domingo a llevarle. Y luego a recogerles. Con lo cual... los que te conocemos hace mucho sabemos que no es porque estuvieras en el sillón, que no hicieras ciertas cosas, pero que ya que habías sacado el tema de... Sí. Bueno, que tú has limpiado has bañado a los niños. Y ya digo, ya lo sigo haciendo con los nietos. Bueno, a mí me van a tener que llevar a un curso de reciclaje en igualdad. A un curso de igualdad, que hay una titulación claro, ahora. Hay una titulación universitaria ahora, ¿no? Sí, un nuevo chiringuito. Y además es curioso que esa titulación universitaria le hayan puesto los socialistas. Ábalos, Coldo, Santos Cerdán, el Tito Berni pueden ser agentes de igualdad, se va a llamar esto. Bueno, ¿os parece que hablemos de Zapatero?
si no parece... Vaya, de eso estábamos hablando antes de entrar. En la pretertulia. Parece que nos estabas escuchando. Así, pues, oye, lo tengo apuntado desde las 6 de la mañana. Zapatero debe caer, fortuna, negocios y corrupción. Zapatero fue el que nos tomó a los demás por tontos. ¿Os acordáis de Mr. Bean? Que le llamábamos Mr. Bean y tal. Me voy a poner aquí por O Bambi también. O Bambi, yo le llamaba Bambi o tal, o el bebé. Bueno, a Sánchez le llegué a llamar Sánchez el bebé y me equivoqué. Fue bebé una brevísima temporada, claro. Que fue la primera vez que fue secretario general del socialismo. Bueno, lo de Zapatero, creo que no sé cuánto tiempo va a tardar el PSOE en decir que no lo conocen. ¿No? Alberto, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que si Zapatero se hubiese circunscrito al territorio nacional a hacer sus negocios solamente en España, pues ahora mismo gozaría de toda la protección de la que goza pues nuestro presidente del gobierno y todos los que están bajo su paraguas, ¿no? Y entonces no debería temer nada. Pero el problema de Zapatero es que ha sido un hombre que ha querido salir fuera y ha empezado a hacer negocios como otros insignes socialistas. Ha querido salir fuera, ha querido, bueno, pues establecerse como gallito también de algunos regímenes de dudosa intención, como es el venezolano, y bueno, pues eso le ha expuesto a que ahora sean otros los que pueden decidir sobre su destino. Y eso es arriesgado. O sea, el identificarse como se ha identificado con la dictadura de Maduro y con algún otro régimen similar, pues eso le ha expuesto a la cólera de Donald Trump y de algunos otros que no se sienten cómodos con ese bloque, ¿no? Entonces, eso sí que puede darnos una cierta alegría de verle esposado. No sé si Guantánamo, un mono naranja quizás le sentase bien, pero eso sí, perdamos la esperanza de que esto sea pieza del mismo dominó que Pedro Sánchez. O sea, el que caiga la pieza Zapatero no significa que caiga la pieza Pedro Sánchez. Son dominós diferentes y no olvidemos que el dominó español es un sistema con vida propia y es un sistema que no se sustenta únicamente en el PSOE, que tiene su fiel aliado el Partido Popular, que ambos tienen intereses comunes, lo demuestran cada día en la Unión Europea cuando votan de manera conjunta, ¿no? Entonces ambos tienen intereses en mantener el sistema y lo van a hacer. Es más, podemos ir a una situación incluso peor, porque el Partido Popular siempre ha sido un poquito torpe y bueno, ante ese gran taur que es Pedro Sánchez, nada que ver con Suárez, al que llamaba Alfonso Guerra el taur del Mississippi. Este es mucho más hábil y está mucho más ya fogueado, ¿no? Bueno, él sí que puede tener la tentación de dejar caer el sistema, pero para sustituirlo por su propio sistema. Un sistema más parecido y más en línea, pues precisamente con esos que ha estado auspiciando Zapatero en Hispanoamérica. Oye, yo en el libro El PSOE contra España hablo de la fortuna de Zapatero y de José Bono cuando vendía armas a Venezuela. Hay que recordarlo muy a menudo quién es José Luis Rodríguez Zapatero, los negocios de sus hijas con China. Hemos dicho hoy en el informativo que Zapatero, Sánchez se ha llevado a Angola, ese viaje que hizo a Angola, a una de las empresas que son una de las principales empresas con las que trabajan las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Se habla ya de que iban a montar un lobby chino a través de las hijas en España, igual que ya lo tienen porque han tenido varias reuniones y han tenido varios foros a favor de China. Por eso están muy preocupados y por eso quizás Sánchez... Es que todo está aislado. La gente dice, joder, pero ¿por qué salta una cosa? Esto de las cero emisiones del año 2035 era para favorecer la industria china. La industria del vehículo eléctrico chino. Claro. Que ellos allí no lo utilizan. Pero iban a España, parece ser que viene una planta con 2.000 trabajadores chinos. Ni uno solo español. Porque yo que tengo conocidos en alguna empresa china, como Huawei o tal, resulta que todo lo hacen chinos y los que trabajan españoles ahí están bajo una vigilancia que es como si entraras a trabajar a un presidio, te quiero decir que no puedes acceder a un determinado ordenador, no puedes acceder tal, te registran antes, después, durante, no accedes a la línea, a la red, sino a cosas muy genéricas. Bueno, es algo
Y ese lobby chino, igual que el lobby con Venezuela o la cabeza de puente ha sido Zapatero con la Unión Europea, estaba muy preocupado. Uno de sus objetivos, por eso Sánchez le manda una carta a von der Leyen y a su segunda, la que era su segunda, que era la segunda de von der Leyen, para decirle que esto tiene que acabar en 2035. Hablamos de las cero emisiones, alcanzar el objetivo de las cero emisiones. Ahora han dicho que un 10%, porque también hay presiones de Italia y Alemania por la industria automovilística. Y digo que Zapatero es quien está detrás de ese fanatismo climático, que es un negocio, que haya gente que se lo ha creído, que es mentira, que es un negocio, que aquí yo no niego el cambio climático, claro que hay cambio todos los días, hay cambio, un día llueve, otro día hace frío, calor, un día tenemos la Filomena, otro día... Pues, pero ya digo, gracias a esa relación fluida que tienen con ese régimen, ¿no? Ese capitalismo de características chinas, sí. Pueden tener la tentación de ofrecernos como salida al agotamiento del régimen actual un sistema parecido a ese, ¿no? Donde haya seguridad a cambio de libertades, ¿no? Y además es que China, yo creo que esa frase de lo peor de cada casa, yo creo que la ha cogido en cuanto a ideologías, es decir, tiene lo malo del comunismo, de lo que podemos saber del comunismo, y lo malo del capitalismo. Entonces, claro, sus trabajadores pues son víctimas de ambos, son víctimas de la presión comunista y las víctimas de la presión capitalista. Y sus trabajadores, y muchos también de los que exporta a otras naciones. Todos sabemos aquí que en España hay centenares de miles de chinos, aunque nunca sabremos cuántos son, porque aquellas historias que nos han contado de que si cuando se muere uno otro coge su identidad y demás, ¿no? Y no lo tenemos que creer, ¿no? Pero tenemos que creer pues porque vemos, sí que es cierto que son muy inteligentes y se suelen meter en pocos asuntos turbios ajenos a lo suyo para no llamar demasiado la atención. O sea, ellos no utilizan, no hacen el terrorismo que puedan hacer los islamistas, ni se asocian en bandas chinas que vayan pegando por la caleta. Es decir, saben que si esas cosas las cometes, pues al final puedes atraer a la policía. Ha sido muy discreto siempre. Sí. Y entre las cosas es que los que vienen aquí, evidentemente, vienen con el placet del Partido Comunista Chino. O sea, no viene cualquiera que se lleve. Ahora sí. Total, entonces bueno, yo recuerdo en el franquismo ya había chinos en mi barrio, pocos, y eran chinos católicos, además que yo los conocía porque iban a la misma iglesia aquello. Y eran nacionalistas. Exactamente. Pero si nos ponemos a hablar de China, nos Juan Oliveros, por ejemplo, buen amigo, fue jefe nacional del SEO. Por algo se llamaba el chino. Yo le conocí. Pero lo que sí que es evidente, y una de las cosas que estaba hablando con Alberto antes de entrar aquí, es que aunque Zapatero hubiera sido una persona íntegra, que evidentemente no lo ha sido, y esperemos que salgan buena parte de todas sus cosas, simplemente por lo que hizo pasa un poquito como con Pedro Sánchez. Aunque Pedro Sánchez no hubiera estado salpicado de ningún caso de corrupción, simplemente lo que ha hecho como presidente del gobierno, tanto uno como otro, serían motivos más que suficientes para que estuvieran en la cárcel. Para que estuvieran en la cárcel y no salieran jamás. Lo que ocurre es que es cierto que aquí en España todas las cosas que se hacen malas para la nación española desde la presidencia del gobierno no suelen estar castigadas. No suelen estar castigadas no solo judicialmente ni penalmente, sino ni siquiera por la opinión pública. Es decir, como luego va a venir el Partido Popular para blanquear absolutamente todo lo que has hecho, pues entonces ya la gente no se acuerda. Y con el hecho de que ya no te gobierna el Zapatero de turno o no te gobierna el Pedro Sánchez de turno, pues ya parece que todo esto está olvidado, aunque precisamente todas esas leyes criminales que ha hecho tanto uno como el otro son los que han llevado a España a su situación actual. Yo estaba mirando, antes de entrar aquí, las leyes más polémicas de Zapatero. Evidentemente solo las voy a enumerar, ¿no? Pero es importante. Zapatero está en el presidente del gobierno entre el 2004 y el 2011. Bien. Las que tuvieron leyes mayor impacto social, ojo, cada una de ellas recordar lo que decía el Partido Popular cuando se aprobaban sobre estas leyes y recordar lo que ha hecho luego el Partido Popular sobre ellas. La del matrimonio igualitario, es decir, la de los matrimonios homosexuales, con esas manifestaciones masivas y tal. ¿Sigue la ley de matrimonio igualitario? Sí. La ley del aborto que puso la ley de plazos. Sí. Cuando antes era la ley de los supuestos. Exacto. Que luego pasó por el Tribunal Constitucional, como tú estás cansado de decir. Bueno, no estás cansado, lo sigues diciendo infinidad de veces. El Partido Popular interpone incluso un recurso de inconstitucionalidad. A las dos leyes, ¿eh? Sí, y no hace nada en absoluto cuando llega al poder con los suyos, y luego cuando ya no son los suyos se queja de que el Tribunal Constitucional no les ha dado razón. Coño, primero tus jueces no hicieron nada tampoco para tumbarlo, entonces las cosas decían, coño, si tú has llegado al poder y con mayoría absoluta no has cambiado, no voy a ser yo. Claro.
Pero vamos, que le quería para recordar que el Partido Popular tampoco hizo nada. La Ley de Memoria Histórica, que esta ya es de 2007. Exactamente. Luego ha venido la Ley de Memoria Democrática, pero ha venido por dos motivos. Uno, porque antes hubo una Ley de Memoria Histórica y porque antes hubo una condena al franquismo y al alzamiento nacional el 18 de julio por Tarnazo el 20 de noviembre de 2002. Es decir, otra vez los dos partidos siguen relacionados en lo mismo. La Ley de Educación. Incluso luego ha habido otra posterior, pero la LOE... nociva, tóxica, no solamente para nuestros jóvenes, sino para la nación en la cual esos jóvenes son los que tienen que luego representar a la nación. Si te salen personas de colegios, institutos y universidades que son zopencos, evidentemente la nación no va a prosperar. Esa es de 2006. Luego hizo una reforma en 2010. A esa le pusieron una huelga general porque prácticamente hizo el despido más libre de lo que había. Aquí cada vez que hay una reforma laboral suele ser perjudicial para los trabajadores. Sí, la ley de antitabaco, que sí que es cierto que puede ser positiva en una serie de cosas, pero no la manera que se hizo. La ley de violencia de género, que tampoco tocó el Partido Popular, por supuesto, cuando llegó, con lo cual no era lo mismo un delito cometido por un hombre como una mujer, no lo mismo el testimonio de un hombre con una mujer, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado 1000 veces. La ley del divorcio express, que es lo mismo que entre otras cosas se hizo también para fomentar la inmigración-invasión. Es decir, aquí había gente que venía de fuera, normalmente mujeres que se casaban con hombres, se divorciaban poquito después, ella ya había obtenido todo tipo de parabienes porque ya era ciudadana del pleno derecho española, también había al revés, eran hombres con mujeres y tal, y ya está. Entonces, todas estas leyes para mí son suficientes para que Zapatero hubiera sido detenido, encarcelado, juzgado y dependiendo de las leyes, pues condenado de una manera o de otra. Y no, entonces ahora tenemos que estar un poquito, como hemos dicho 1000 veces y como con Pedro Sánchez lo mencionamos también, un poquito con el efecto Al Capone, es decir, a ver si le detienen por fraude fiscal para que pueda ir a la cárcel cuando tendría que ser. Si me pongo aquí a enumerar, que no lo voy a hacer, las leyes que ha hecho Pedro Sánchez todavía son peores, pero estamos aquí un poquito con los subterfugios de a ver si viene Donald Trump y le mete en la cárcel. Y con esto termino. Estaba hablando con Alberto fuera. Si Donald Trump hace algo en contra de Zapatero, es porque va en el mismo paquete que otras cosas. Es decir, Donald Trump, tengo mis dudas de que sepa dónde está la península ibérica y en concreto España. Como cualquier presidente. Exactamente. Y por eso, si hace algo es porque le ponía el ejemplo a Alberto, como cuando te pones a barrer en tu casa debajo del sofá y te encuentras un juguetito de tus niños o un pendiente que se le cayó a tu señora. No ibas buscando eso, pero como va en lo mismo, pues lo barres. Vamos a ver, hay una cosa clara por el tema de Estados Unidos y es el pollo Carvajal. Es decir, Zapatero, digo, Donald Trump ha iniciado una guerra al tráfico de drogas. Está claro que ese tráfico de drogas está saliendo ahora, han cambiado las rutas y es muy fácil. Joder, tener un narcoestado es facilísimo. Esto pasó en Colombia hasta que empezaron a discutir Pablo Escobar. Por cierto, un Pablo Escobar que hay que recordar vino en el año 82 a celebrar la victoria de Felipe González. Sí. Es decir, han estado siempre muy vinculados. Lo que pasa es que gracias ahora que tenemos más medios, más acceso a la información, pero eso lo cuento yo en mi libro, está mal que lo diga, Historia Criminal del Partido Socialista, y lo cuento también en el PSOE contra España. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, cuando un estado como Venezuela, con la riqueza que tiene, PDVSA y tal, está en manos de gente dispuesta a exportar la revolución con dinero. Esto también lo intentó hacer el Che Guevara, cuando estaba en la guerra, las guerrillas en Bolivia, o sea, que no tuvo ningún éxito, pero sí que montaron un grupo guerrillero, las FARC en Colombia, cuyo abogado es el comunista Enrique Santiago, ese que dice que hay que acabar con la corrupción, pero no se acaban de ir del gobierno, porque él es el portavoz de Izquierda Hundida, nunca mejor dicho, ¿no? Pero te quiero decir que, claro, lo que le preocupa a Donald Trump no lo hacen por el bien de los españoles, lo hace porque quiere descabezar a esa narcodictadura que es el cártel de los soles. Y vuelvo a insistir, se llama cártel de los soles porque los militares venezolanos no llevan estrellas, llevan soles, con lo cual no se puede imaginar. Y por cierto, en la Unión Europea, ley de Pajín, otra ministra de Zapatero votó en contra de a un cártel narcotraficante como los soles, se le calificaba de narcotraficante. Es decir, esto es el PSOE en la Unión Europea. Y todo está hilado, y eso es el motivo por el cual el pollo Carvajal ha empezado a decir que, claro, la cabeza de puente de esa narcodictadura con Europa es José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso a José Luis Rodríguez Zapatero, que ver la caída, o no sé, o se le están complicando los negocios allí, está virando a China.
Zapatero, con esa cara, es de las grandes fortunas junto con Pepe Bono. Y Pepe Bono, que era de la vieja guardia del PSOE, Zapatero lo coge para sí y lo hace ministro de... Era la derecha, ¿os acordáis? Sí. Igual que Ruiz Gallardón decía que era la izquierda y que el verso bien. suelto. El verso suelto, tal, que sea como de derechas y tal. El cacique de la Mancha ha hecho un fortunón. Sobre todo vendiendo armas. Y luego está la figura de Raúl Morodo. ¿Os acordáis de Raúl Morodo? El embajador del PSP también, amigo de José Bono, cuando defendían a los asesinos del FRAP. Ese ya está fichado. Bueno, ese está condenado, él y su hijo. Cuando siendo embajador, que esto se habla poco y que recordarlo, siendo embajador de España, hacía negocios con PDVSA. PDVSA, cuyo petróleo iba a ser refinado en Canarias gracias a la mediación de Ángel Víctor Torres, del masón Ángel Víctor Torres. Te quiero decir que el negocio, los vínculos del gobierno de Sánchez, del PSOE en definitiva, con Venezuela y ahora con China, son más que evidentes. La carta que le manda Sánchez hoy a la Comisión Europea diciéndole que las emisiones cero tienen que ser en 2035, no es por el bien del planeta, es para que China invada de coches eléctricos Europa y muy concretamente España, porque además están de puta madre y están baratos. Esto es innegable. Yo el otro día estuve están tiros de precio. Uno de estas marcas chinas utiliza la marca EVO. Claro, todo eso en contra de las fábricas españolas. Siendo España el principal productor de vehículos diésel de Europa. Eso es. Entonces, pero el otro día Álvarez dio dinero para una campaña de turismo en Marruecos, no en España. Es decir, el sector está como está en España y solo vivimos del turismo por culpa de cómo entramos en la Unión Europea y resulta que el gobierno de España, que es traidor, debería ser fusilado, porque como yo creo en la pena de muerte y la pena capital, debería ser fusilado después de un juicio. Yo, desde mi punto de vista, creo que son culpables porque en vez de dar dinero a la industria española se le está dando a Marruecos para fomentar el turismo. Alberto, sí. para fomentar el turismo en Marruecos, no en España. Esto es demencial, ¿no? Entonces digo que todo esto tiene una vis detrás y encima de todo ello está el gran emperador que es Zapatero. Que no sé si tú opinas que el PSOE le puede dejar caer. Sí, no. Se puede permitir ya digo ese lujo. que sin Que duda, no sé si va a caer, ya digo, son dominós diferentes, y que el que caiga Zapatero no tiene nada que ver con la continuidad de Pedro Sánchez. Nada. Nos llevaremos una pequeña alegría, nos servirá para echarnos unas risas, pero no va a tener influencia ninguna en la situación del gobierno actual, que efectivamente, como bien dices, está virando a China. Está sucediendo algo curioso, ¿no? Con China. Y es que durante muchos años el crecimiento de lo que se llamaba Occidente pues se ha soportado en deuda y bueno, somos ahora mismo la deuda mundial pues equivale casi a un 400% del Producto Interior Bruto de todas las economías del planeta, ¿no? Hasta ahora pues vivían muy bien, incluso se estaba hablando de que la deuda no había por qué devolverla, si acaso los intereses. Están surgiendo teorías monetarias modernas diciendo que bueno, pues alguien puede emitir dinero, puede emitir moneda hasta el infinito y más allá. Pero claro, se han encontrado con la situación de que el tenedor principal de deuda es precisamente China. Y los chinos, que eso de engañar a un chino no es tan fácil como se ha dicho tradicionalmente, han buscado siempre a la hora de conceder ese dinero a los países, han exigido garantías que luego, pues en caso de incumplimiento en el pago, les posibilitan el quedarse pues con las riquezas naturales de esos países a los que han dejado dinero. Entonces, estamos en un momento en el que China tiene una posición tal que tiene cogidos por el mismísimo escroto pues a muchas de las economías y eso es lo que está más que lo de la batalla tecnológica, industrial, nada. Todo esto es lo que está desatando pues la pelea entre los dos bloques y evidentemente pues ahí es donde los socialistas han encontrado un paraguas en el que protegerse. Ven a China fuerte, ven a China pues con una posición dominante con respecto a incluso a Estados Unidos y han dicho, aquí es donde tenemos que buscar cobijo. Y ahí es donde están. Y en ello está Zapatero, en ello está el PSOE español y conniventemente, pues Felipe VI ha visitado China en posición de decúbito supino. Se ha bajado los pantalones porque se nos ha olvidado que hace un mes ha estado el matrimonio real en China, ¿eh? Sí. Es decir, que insisto, eso de las emisiones cero, bueno, estaba Greenpeace que fumaba en pipa.
Y que no es por el planeta, que Greenpeace está al servicio de China igual que lo estuvo al servicio de la Unión Soviética. Es una opinión, ese nivel de Greenpeace. Además, la industria, ya sabéis que hay un cuestionamiento enorme sobre si realmente es más contaminante o no el coche eléctrico, porque a las emisiones durante la circulación hay que sumar las emisiones nocivas que se producen durante el proceso de fabricación, y luego el enorme problema que supone el desecho de las baterías, ¿no? Exacto. Una vez Pero que ¿tú acaban te su crees vida que útil. eso a China no le Entonces, preocupa? bueno, Que es el país más contaminante del mundo. claro, por eso digo que es algo muy cuestionable. Lo que por es eso- incuestionable es que viene a amenazar directamente a esa poderosísima industria del diésel que tiene España, y que los puestos de trabajo que ahí se pierdan, como bien apuntaba Javier, no van a ser reemplazados por puestos de trabajo cubiertos por españoles. Los chinos son muy cuidadosos a la hora de no ceder esos procesos industriales a nadie, y toman el control allá donde estén, en el lugar del mundo donde produzcan, serán chinos los que controlen el... De hecho, la frase de engañar a un chino, o sea, o te engañan como un chino, yo creo que a lo mejor estará como los chinos engañan a los chinos. Es decir, de cómo los chinos comunistas, el Partido Comunista, han engañado ahora ya a más de 1.000 millones de chinos para tenerlos subyugados bajo un régimen de terror, y además, como hemos dicho antes, con lo peor del comunismo y del capitalismo, ¿no? Pero en cuanto a lo de esa invasión que perfilaba perfectamente Alberto, las invasiones en el mundo van a existir siempre, lo que pasa es que ahora son muy distintas de como antes. Antes te venían ejércitos o bien de mercenarios o bien de personas naturales de ese país a invadir las naciones y quedaban invadidas. Ahora no tiene que desplazarse los ejércitos, ahora evidentemente todo es una invasión vía tecnológica, vía empresas, vía demás, y entonces China lo está haciendo perfectamente, de igual manera que Estados Unidos lo está haciendo perfectamente. Pero ha establecido una nueva ruta de la seda para invadir comercialmente con lo el resto cual, del mundo. Su país no lo va a tocar nadie físicamente, ellos se van a eliminar una serie de problemas que podemos tener los occidentales, y sin embargo ellos sí se van a hacer, si no se han hecho ya, con buena parte de lo que se llama Occidente, ¿no? Pero la pregunta que nos hacía Javier de si Zapatero puede caer, y esto, que a eso más o menos lo hemos contestado antes, que hemos dicho que no solo puede, sino que debería. Si eso salpicaría a Sánchez, yo creo que Sánchez diría que no conoce nada de ese señor, o que tampoco ha tenido una gran relación con él y demás, porque es verdad, o sea, sabiendo cómo es el personaje y todos los que le aplauden y corean, en cierto modo, Zapatero no es nadie en el gobierno de Sánchez. Todos podemos saber su vinculación, como bien ha dicho Javier, es el emperador. Pero claro, si las manos derechas de Pedro Sánchez no salpican para que Pedro Sánchez caiga, mucho menos vas a salpicarle que sea un ascendiente, un presidente del gobierno anterior. Él podrá decir luego mil cosas de que no estaba de acuerdo con una serie de motivos y tal, aparte de que, por supuesto, primero negaría todo aquello de lo que se le acuse a Pedro Sánchez, a Zapatero. Pero Sánchez negaría todo aquello de lo que se le acuse a Zapatero. Por lo tanto, yo creo que tampoco la esperanza que debemos tener los españoles es de que caiga Zapatero, que sería justo, sí, justo y necesario, ¿no? Como decíamos en la Iglesia, pero eso no quiere decir que sea la solución, la puerta abierta. También hablábamos antes de entrar aquí en la tertulia que sin ser para nada pesimistas, ni Alberto ni yo, la de meses, por no decir años, que llevamos diciendo que era difícil que esto cayera, y han pasado esos meses o han pasado estos años y no ha terminado de caer. Aunque mira que ha habido razones, o sea, porque también lo comentábamos antes de entrar, aunque ya no saliera ni un solo caso más de corrupción, ni un solo caso más de haber metido mano a las compañeras, entre comillas, del PSOE, ni un solo caso más de traiciones a la patria, ya sería lo suficiente como para detenerles, procesarles y condenarles. Y aquí estamos esperando a ver si sale la traca final. Pero ¿qué traca final necesitáis, queridos compatriotas míos, con todo lo que ha ocurrido? Si Zapatero cae, Pedro Sánchez sacará pecho y además presumirá de haber sido el que se enfrentó a aquel aparato del partido que no le dejaba llegar al poder a él, de Zapatero, y que le impedía llegar para regenerar el partido, como ha hecho, ¿no? Me dice Miguel Jiménez Polonio, ¿qué tipos aquellos que los únicos chinos que había en España eran los payasos de la tele? Chinito tú, chinito yo. Oye, quiero que escuchéis, no sé si lo tenemos, le voy a mandar un
Un fuerte abrazo a mi amigo Manuel Ortiz, que le han operado, mañana le quitan los puntos. Así que espero su pronta recuperación. Tú comentabas que aquí nadie va a dejar caer. Hemos visto que la Yolanda Díaz le di cohetes, amenazó a primeros de semana que esto es insostenible y tal, que había que remodelar el gobierno, y ahora han pasado de eso a decir, nos reunimos la semana que viene para ver qué hacemos. Pero hay que escuchar a Rufián para que... Digo que es importante porque pase lo que pase, lo ha dejado claro, no piensan dejar tirado al gobierno de España. Yo creo, además ya es demasiado tarde que Sumar o Podemos dejen caer a Sánchez, pues ya no son creíbles. Porque esto, sale el primer caso y salen a la calle con pancartas, vergüenza y tal, pero lejos de eso, han seguido apoyando. Es decir, los discursos que da la loca Belarra, o Ione Belarra, o la Bonica Montero, o los ministros felpudos de Yolanda Díaz de Sumar, es que no son creíbles. Es que saben así con cara de pompis, hablar de que hay que acabar con esto, no sé qué, y luego le dicen, oye, que acuérdate que si caemos te quedas en el coche oficial y sin la casa, ese ático donde vives ahora con la niña y tal, que te pagamos nosotros. Bueno, una reunión urgente. Nos vemos la semana que viene. Una reunión urgente. Bueno, miren lo que decía el propio Rufián, que lo ha reconocido. Bueno, empiezo. Empieza, todos. sí. Yo le reconozco que, como creo cualquier progresista en este país, más allá de nuestras diferencias, tengo dudas y dudo frente a todo lo que está pasando. Lo que sí que tengo que decir es que yo creo que estamos por primera vez frente a un chantaje, o para ser más suave, un dilema que tiene mala solución, porque muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Que los protagonistas son los mismos y las mismas? Sí. ¿Que las tramas se multiplican? También. Yo lo que le pido al PSOE y al Gobierno en concreto, primero, que deje de pensar que todo es una conspiración, porque no cuela. 2, que deje de dar pena, porque no cuela. Y 3, que deje el y tú más, porque las izquierdas, nos guste más o nos guste menos... ¿Qué va a hacer, Rufián? No, ha dicho que va a seguir apoyando. A mí hay un fenómeno, ¿no?, que me intriga, ¿no? Yo lo llamo la epigenética del apellido, ¿no? Como a veces el apellido que tienes acaba condicionando tu biología y tu forma de ser, ¿no? Yo no sé si en el caso de Rufián esto se cumple o no, pero creo que va camino de ello. Hay que ser muy cínico para decir todo lo que ha dicho, ¿eh? Bueno, pero hay que ser muy cínico, ¿eh? Pero además yo ya niego lo primero que ha dicho. La primera frase empieza de que nosotros los progresistas. No, vamos a ver. Nosotros los progresistas somos los que pensamos que un separatista tiene que ser ilegalizado en la nación en la que quiere destrozar. Y tiene que ser procesado, juzgado, encarcelado si hace de ese separatismo un leitmotiv que es para romper la nación. Eso es el progresista. Si no hay progreso para exactamente. La nación. Entonces ellos, como ya hemos comentado más de una vez en esta tertulia, se han apropiado de una serie de términos y resulta que los progresistas son ellos. Y cuando te enfrentas a ellos, te estás enfrentando no solo al progresismo, sino al progreso. No son progresistas. Pero segundo, ¿dónde se va a ver y en qué momento de su vida se va a ver un sujeto como Rufián en otra igual? Claro. O sea, con ese protagonismo, con ese... que es más, entre él y Otegi se están disputando quién puede ser el líder de esa extrema izquierda unida para reemplazar a Zapatero y encauzar a todas esas charos y sujetos despreciables que aún así en varios números, en varios millones, seguirían votando a toda esa gentuza. Aquí es un hipócrita, eso es evidente. Ha dicho 3 razones que las podemos compartir cualquiera, 3 razones de lo que debería hacer el PSOE. Vale, pero ¿qué vas a hacer tú si no hace ninguna de esas 3 cosas? Seguir apoyando. Exactamente. Entonces, pero es que ellos jamás le van a dejar caer. Yo creo que también Fernando Paz y tú en el Búnker para el otro día hablabais de ello. Yo creo que la única posibilidad de que cayera Pedro Sánchez motivado por la postura de alguno de sus socios sería porque Puigdemont le dejara caer abiertamente. No solamente esto de que ha roto con él, no, o sea, que apoyara por aquello de que el Partido Popular le prometiera a Puigdemont más incluso de lo que le ha dado el Partido Socialista,
dijera, venga, apoyo una moción de censura, ¿pero por qué? No porque Puigdemont sea un patriota español, no, es porque Puigdemont ve amenazado su chiringuito en Cataluña, que es donde tiene pavor, porque a Puigdemont le da igual en el Parlamento español tener un escaño más o un escaño menos, pero sabe que le está comiendo por los pies la Sílvia Orriols y evidentemente en Cataluña es donde tiene miedo de perder alcaldías, concejalías, luego peso en las elecciones autonómicas, y eso supone muchísimo dinero y muchísimo poder. Y entonces ahí es cuando dice, vamos a ver, si las elecciones las hago que se convoquen lo antes posible, el desgaste, porque verán, los catalanes verán que yo me he enfrentado al españolismo de Pedro Sánchez, porque para ellos sigue siendo un españolista el presidente del gobierno español, pues recupere algo de lo robado. Como siga yo siendo partícipe de todo esto... Es que, claro que llegan tarde, pero porque no quieren soltar, porque es que están en, están en ese dilema, no moral, están en el dilema, me quedo... Que ni como ni dejo comer, o sea, que no quieren dar el paso, ¿por qué? Porque piensan que puede haber un cataclismo en función de otra pandemia, de un atentado discriminado, de una Filomena o de un no sé qué, o de un incendio devastador que desvíe la atención. Y aquí el español es que desde el principio al final del telediario ya se le ha olvidado lo que ha visto al principio del telediario, o sea, es que desgraciadamente es así, por eso los telediarios suelen acabar con noticias maravillosas, para que se te olvide el cabreo inicial que has podido tener al verlo empezar, ¿no? Entonces, si hay una solución horrible, y es que dependamos de un sujeto como Puigdemont, que ese evidentemente tendría que estar algo más que encarcelado, será por una conveniencia para el propio Puigdemont y sus mariachis, no por otra cosa. Que estos tíos, bueno, lo de Yolanda Díaz ya es que es absolutamente vomitivo. Esa persona cada vez que habla te lo tienes que tomar como un programa de humor, porque es que si no, sinceramente, no puedes dar crédito que esa tipa sea vicepresidenta del gobierno. Pero la tenemos ahí. ¿Y dónde se va a encontrar? ¿En qué otra situación de su vida se iba a encontrar Yolanda Díaz siendo vicepresidenta del gobierno de un país de los más importantes del mundo? Ese es el auténtico dilema. Ese es el dilema al que se enfrentan, ¿no? Si dejo el ático o dejo quedar el gobierno. Ese es. Que en el caso de Rufián, yo no sé si sabéis a qué se dedicaba Rufián antes de dedicarse a la política. Era mensajero del Globo, lo digo con cariño, no. Sí, vamos a ver, Gabriel Rufián, y quizás no sea por ello bueno que vuelva a su ocupación anterior, él trabajó durante 10 años en una empresa de trabajo temporal, ayudando a precarizar el empleo en España, porque lo que hacían era encargarse pues de la subcontratación de trabajadores o servicios en Chile, Argentina, Rumanía y la India. Esos servicios que podrían prestarse con trabajadores españoles desde territorio nacional y que se prestan desde esas otras latitudes porque el trabajador ahí es más barato, es más explotable, la legislación laboral pues es de dudosa procedencia y eficacia y bueno, pues se ha dedicado 10 años a eso, a ayudar a precarizar el empleo en España. ¿Sabes a qué se dedicaba Pilar Alegría? Su función. O eso me han comentado. Pero aparte de lo del parador de terror. Sí. Asar pollos. Antes de meterse en política. Que lo digo, tengo un íntimo amigo que tiene un asador de pollos en Avenida de San Antonio y lo dejó todo para irse a su asador. Es un tío muy preparado, por cierto, es decir, montó su negocio. Yo no sé la preparación que tiene esta mujer para ser ministra de Educación. Pollos y pollas. Seamos inclusivos. Claro, seamos inclusivos. Es que son Javier. pollos, sí. Lo de las pollas parece que sabe mucho. A los pollos y las pollas. Las pollas es lo femenino del pollo. Y lo haría claro, pollito o pollito. No, es que en este programa muchas veces nos olvidamos de la necesidad de emplear lenguaje inclusivo, sí. Asaba pollos con alegría. Pollos y pollas con alegría. Digo todo esto enmarcado dentro de un de la gripe aviar. Es un lenguaje inclusivo. El anuncio sería: asa tus pollos y pollas con alegría. Con Javi Alegría. Ay, madre mía. Bueno, quiero que escuchéis esto porque me conviene recordar al filósofo José Luis Rodríguez Zapatero. Lo he puesto esta mañana, poneros los cascos si queréis, para que no sufra yo solo. Por cierto, Cerdán ya está en el Senado, mañana se lo contaremos. Tenemos ahí el equipo de Informa Radio de la TV dice que es falso que yo sea socio de Servinaval. Es que son muy sinvergüenzas, tío. Son muy sinvergüenzas. Y todo esto es imposible que no lo supiera Pedro Sánchez o que no lo supiese Zapatero cuando hablaba de Super Santos Cerdán. ¿Se acuerdan ustedes? Super Santos Cerdán. Eso lo estamos poniendo aquí habitualmente. Bueno, vamos a poner, porque Zapatero, que uno pensábamos que era tonto, y los tontos éramos nosotros pensándonos que el tonto era él. Somos una especie excepcional. Me encanta esto, este corte para mí es maravilloso.
es el infinito. Es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. Y la gente aplaudiendo, ¿eh? No cabe en nuestra cabeza No cabe. imaginarnos cómo es el infinito. En la tuya igual sí. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, Pero se toman a una ayahuasca. especie Esto que es absolutamente excepcional, es una especie que no la hay en ningún sitio del universo, El Homo sapiens no está en Marte. que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos No podemos imaginar las distancias a dónde. advertir. Advertir, no Somos podemos el advertir la único distancia a sitio- Marte. El único sitio del universo, El único seguramente sitio. del todo, Bueno, no sabemos. del todo, si es que podemos concebir el todo, El todo, no lo podemos concebir. donde se puede leer un libro Donde se puede leer un libro. y donde se puede amar. En Marte no se puede amar ni leer un libro. Bueno, y la gente poniendo. Y todo ello, Es maravilloso esto. Y la gente poniendo, no tengo ni puta idea de la gente lo que ha dicho, porque a mí me cuesta. en el universo, Y todo eso- en lo infinito, En lo infinito. En Venezuela. planeta, que no se ve, si uno se va un poco de distancia. Es el planeta que no se Ese ve planeta. si no se va un poco de Que es, distancia. es asombroso. Es asombroso. Un planeta que ha logrado A ver, un sistema, Un sistema. en el que El solar. la vida emerge y La se vi- mantiene la vida emerge. con un equilibrio impresionante que asombra. Yo te digo. Pero la voz, ¿no? Esa entonación... No, es de en fin, ayahuasca, es tío. de- Es de Terminaría ayahuasca. diciendo, y todo esto Es gracias a mí. de ácido, de ácido, todo ¿no? Esto, De- todo esto es maravilloso gracias a mí, evidentemente. Pero qué mezcla de filósofo y líder religioso, Sí, ¿eh? sí, Porque sí. Me no- imaginaba No, con una se le túnica ve como diciendo este fundador discurso, de unas una sectas. nueva religión. Sí. Bueno, a todo esto hay que recordar que este es multimillonario, una de las grandes fortunas de este país, junto con Felipe González y José Bono, es José Luis Rodríguez Zapatero. Mira se nos ha olvidado, que solo le faltaba ya terminar con un desnudaros que os voy a Que os inseminar a voy- todas. Y a todos. es- Porque muchos de estos líderes religiosos acaban así, ¿eh? Pero veis la posibilidad, porque claro, pasan por Ferraz. hablamos de que pueda ser detenido, pero claro, pues en Estados Unidos, o que nos piden la extradición, porque tampoco lo veo tan fácil, pero yo veo el final de Zapatero, veo un final un poquito oscuro. Efectivamente, estos dirían que no le conoce, como han hecho con Santos Cerdán, con José Luis Ábalos, con Collo y con el que Tercio, bueno, No con solo no le Javier conocen, es Izquierdo. que se enfrentaron a los descendientes en el partido de Zapatero. Sí. No, Sí, no sí. solamente No aplaudirán, olvidemos. incluso Claro. aplaudirán a la caída de Zapatero. Es más, si algún día se ve algo turbio de Pachi López o alguno de estos, Pedro Sánchez dirá que ya se enfrentó a él. A ellos. Claro, oye, ¿verdad? Las primarias, Claro, sí. como si él en realidad se ha enfrentado con medio PSOE, o sea, con toda España y con medio PSOE, pues por lo tanto siempre va a tener algún as en la manga para decir, no, sí, yo ya sabía, sí, hemos compartido muchos momentos, pero en realidad no nos conocíamos bien porque no me gustaba. Y la gente le va a creer, pues, porque volvemos a lo mismo, han diseñado un sistema político en el cual si hay X millones de personas con un coeficiente intelectual más que dudoso, que siguen apoyando a un sujeto de estos, esa persona va a seguir en el poder. Es más, muchos de ellos no tienen de esos que le apoyan, no tienen ese coeficiente intelectual dudoso, no. Lo que quieren es seguir viviendo de todo esto. Porque alguien me decía el otro día, bueno, vamos a ver, es que yo no sé cómo puede haber personas que sigan votando a esto. Digo, vamos a ver, multiplica. Diputados del PSOE de todas y cada una de las autonomías. Sus asesores, los cargos públicos que ponen, sus familias, más los gilipollas que encima se lo creen, y verás cómo te salen varios millones de españoles. O sea, es que es indudable, han hecho eso, han creado un sistema político basado en que el voto de millones de imbéciles o de paniaguados sea mucho más importante que no te digo ya que de genios, los que estamos aquí, ninguno de los tres somos genios, pero sí que es cierto que analizamos a lo mejor lo que ocurre. Pero pues su voto va el mismo que nosotros, y como ellos, por ley divina, son mayoría, pues entonces nuestra opinión puede ser una opinión, pero no puede pasar de ahí para forzar. Entonces, en eso lo han basado. Y si encima no les salen las cuentas, como también hemos comentado muchas veces, coges una ley de memoria democrática con lo cual le puedes dar el derecho a voto a más de 1 millón de personas que ni siquiera viven en España, o haces que entren millones de extranjeros en tu nación y en más o menos tiempo les das también la posibilidad de que voten, y lo más normal es que voten aquel que la ha dejado entrar y quedarse en España, pues que tienen el menú hecho. O sea, si desgraciadamente no son ellos lo malo es el régimen que ha permitido todo esto. A ver, también, ¿cómo veis
porque esto lo quiero hilar, con todo esto. La salida de Pilar Happy Alegría, lo hemos comentado, a disputar las una plaza que a priori tiene perdida. Sí, es más para controlar las federaciones socialistas de cara a un futuro. Es decir, Sánchez, aunque pierda las elecciones, no va a ser como el resto de presidentes que acaban yéndose, que sería lo lógico, lo han hecho todos. ¿No se ha ido ya? No. Es más, yo creo que los movimientos todos para controlar el partido que no se le escape. La Federación Andaluza, en las últimas encuestas, dan el peor resultado de su historia. En Extremadura el batacazo va a ser monumental. En Aragón, yo creo que se va a librar una batalla perdida de antemano. En Valencia, ojo, en Madrid, con Óscar López, creo que Madrid lo mismo. Es decir, pero ha mandado a ministros a que no se les escapen las federaciones, porque yo creo que las batallas están perdidas. Está quemando a gente, en vez de poner a gente en segunda fila, oye, vamos a pasar esto, no. Efectivamente, lo que quieren evitar es que una vez consumada la derrota, no surja ningún levantisco que cuestione al César, ¿no? Sí, pero quizás porque seguir ahí apoltronado es muy complicado encarcelar sobre el papel a un secretario general del partido. Digo que es más complicado porque es la cabeza visible, ir la Guardia Civil a tu casa a llevarte, y yo creo que no quiere dejarlo, no lo va a dejar. Exactamente, yo creo que Pedro Sánchez no se va, por múltiples motivos, pero los dos principales es, uno, porque no quiere abandonar el poder, y dos, porque si abandona el poder, eso sí que podría hacer que sea todavía mucho más oscuro su futuro legal, ¿no? Todo eso lo sabemos todos. Y esa jugada de colocar a sus manos derechas, que tiene muchas manos derechas de las cuales luego no se acuerda de ellas, pues debe ser que se limpia el ojete con la izquierda, por eso no se acuerda tiene mano izquierda y extrema izquierda. Exactamente. No tiene derecha. Y entonces coloca ahí a unos sujetos, como bien dices tú, para controlar esas federaciones regionales socialistas, porque aquí la única federación que tiene, entre comillas, perdida es la de Paje, pero como Paje va a seguir ganando elecciones, porque encima la gente que vota en la comunidad en la que gobierna Paje le va a seguir votando, no, es que este es distinto y demás. E incluso estoy seguro que gente que a lo mejor vota al PP, no te digo ya a vos, pero al PP en las generales vota a Paje en las autonómicas, estoy convencido, ¿no? Pero es que no se nos olvide lo que hizo Pedro Sánchez hace aproximadamente 2 años. En julio de 2023 convoca unas elecciones generales cuando le han dado un palo tremendo en las elecciones autonómicas. Que lo suyo es que se hubiera ido, o que lo suyo es que hubiera perdido las siguientes elecciones generales. ¿Por qué las convoca? Porque algunos de sus cientos de asesores, de los cuales el otro día 40 fueron a aplaudirle cuando la rueda de prensa que luego ya me enteré que no fueron, a lo mejor hubo algún periodista que aplaudió, no, pero es que colocó a 40 asesores de los suyos para aplaudir en la rueda de prensa cuando él dio el discurso del bostezo y del librito y todos los cojones. No, y luego acabaron aplaudiéndole. Sí, pero es que llevó a 40 asesores para que le aplaudieran, ¿no? Claro. Para que la gente se quede con... Tiene casi 1000. Claro, entonces esos casi 1000 asesores le dijeron, tío, como ya sabían que iba a perder las autonómicas, cuando tú el resultado dices que por el bien de España y para que vean que no tienes apego al poder, convocas elecciones generales y te digo yo que las ganas. Es decir, no que vas a sacar más escaños y más votos que el PP, no. Que las ganas, porque volvemos a lo que está, cómo está confeccionado este régimen. En este régimen gana las elecciones el que al final coloca al presidente del gobierno, lo hemos dicho muy bien. Sí, claro, no es el más votado. Se eligen 350 diputados, ¿y qué es lo primero que hace esos 350 diputados? Elegir un presidente del gobierno. ¿Quién gana las elecciones? Aquel que el presidente del gobierno es de los suyos. Claro, no me diga 2 diputados. No me diga que Rajoy... que yo ahora mismo se equivoca la gente, se vuelve loca, salimos Alberto y yo diputados, y resulta que convencemos a todo el mundo con 2 diputados en nuestro partido, y somos nosotros hemos ganado las elecciones porque somos los... Entonces, Sánchez nunca ha sido el más votado. Por lo tanto, aunque la gente piensa que ahora mismo Pedro Sánchez está solamente dando con una raqueta, despejando, no, tiene todos y cada uno del plan B, el plan C, el plan D, y así hasta la Z, incluso cogería otro alfabeto, de todas las cosas que pueden ocurrir, evidentemente no él solo, sus asesores, y dependiendo de, oye, que cae Pepito, pues tal, que cae Menganita, tal,
que no se tiene que lo que no sabemos es si todos estos, la Happy Alegría, el Óscar López, todos estos que va a colocar, o sea, que ha colocado para dirigir las federaciones regionales y que posiblemente se vayan a estrellar la misma Chiqui Montero. La Chiqui Montero tendrá que dejar también el gobierno cuando se acerquen las elecciones andaluzas, porque va a ser mediados del próximo año. Exactamente. Entonces, todos estos, lo que no sabemos es si luego van a volver al gobierno con él. O también tiene preparado, a lo mejor dice, pues que vuelvan para que... Pero fijaos, os recuerdo que Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, no el fundador del PSOE, dejó de ser vicepresidente para irse a la Comunidad de Madrid. Y salió escaldado. Te quiero decir, y luego, pues ahora está en México, por cierto, vive muy mal también, sí. Haciendo mucho negocio, dejando a Yolanda Díaz, a Lady Cohetes, que le ha salido un poquito rana, ¿no? Porque la verdad es que... Pero yo creo que ya la izquierda, yo coincido en que ya llega tarde a esto, ya no pueden dejar que a Sánchez, pues ya no son creíbles. Esto lo tenía que haber hecho hace 2 años, hace año y medio, haber dicho cuando... y Sánchez también, yo creo que si con la detención de Santos Cerdán tenía que haber convocado elecciones, porque yo creo que la debacle va a ser tremenda. Pero ahí quizás podía salvar un poco la cara. Claro, por eso, pero ya no. Yo creo que, bueno, el propio Rufián lo da por amortizado. Dice, es que tenemos un dilema, o seguimos con la corrupción y con estos babosos que meten manos a sus militantes, a sus empleadas, o vicepresidente Abascal. Pues perseguimos que sigan los corruptos y babosos. Bueno, pero Sánchez, yo creo, es un tío tremendamente listo, lo ha demostrado, también tremendamente malo. Y bueno, yo creo que él está trabajando en 2 posibles escenarios. El primero, el seguir revalidando el poder en las urnas con el sistema actual, el sistema convencional, acogiéndose pues a la mala memoria de los españoles. Si es que la mayor parte de los españoles no se acuerda del escándalo de la semana pasada. Y es más, una sucesión además tan seguida de escándalos, lo que hace es que la gente al final pues ya relativiza le resbalen. Claro. A la gente le resbala y ya mezcla el de hoy con el de ayer y tal, y los normaliza esos escándalos. Entonces, los atentados podría de ETA, darse, como los claro, de ETA. Podría darse la circunstancia de que en las urnas y en buena lid Pedro Sánchez volviese a conseguir la presidencia del gobierno. Pero yo creo, y lo decía antes, sigo pensando que él está trabajando en un escenario que tiene que ver más con aquella filosofía que inspiró la transición, ¿no? El de la ley a la ley, y de la ley a la ley instaurar un sistema pues más parecido al de sus económicamente amigos chinos que al que ahora mismo tenemos. Sí, dicho lo cual, yo no sé cuál sería mejor, si una tiranía explícita o una tiranía encubierta como la que ahora mismo vivimos. Yo casi prefiero una tiranía con nombre y apellidos así, porque yo creo que, lo hemos comentado muchas veces también, que el mayor éxito de estas llamadas democracias es envolver las tiranías de un papel de envoltorio precioso al cual le llamas democracia, de manera que si alguien se opone a la tiranía, lo que dicen es que te estás oponiendo a la democracia, y como aquí todo aquel que se oponga a la democracia debe ser lapidado inmediatamente, pues ya está. Mientras que si tú ya te enfrentas a algo que se califica como tiranía, o que otros le reconocen como tiranía, pues ya ese partido no lo tiene. Por eso decía que antes, y estábamos de acuerdo todos en que la gente parece como que está esperando una traca final, ¿no? O sea, algo que ya sea tan absolutamente demencial en lo inesperado, que haga caer a Pedro Sánchez. Es que a lo mejor la traca final le beneficia. Es que a lo mejor él está pensando una traca final. Es que a lo mejor se ha barajado aquí el tema de un atentado. Es más, un atentado que pueda ser de falsa bandera y que lo asocien a la extrema derecha. Con lo cual incluso no solo desvían la atención, sino que ganas puntos. O puede ser otro... Y si el atentado es yihadista musulmán, porque en Cataluña han aumentado la alerta y la vigilancia ante el riesgo de un posible atentado de carácter integrista, ¿no? Exactamente, pero él puede hacerlo bien para desviar la atención, incluso para recuperar terreno. O que te puede, digamos, que no se iba a decir a nosotros en el año 2019 lo que nos pasó en el año 2020. O sea, a lo mejor a nosotros no lo podéis decir porque somos muy conspiranoicos y veíamos cosas raras desde el primer momento.
pero al español ya se le ha olvidado todo eso y sus consecuencias. Es más, hay gente que piensa que Salvador Illa, por eso ha llegado a ser presidente autonómico, fue un gran ministro de Sanidad. Desgraciadamente esa es la mentalidad del español. Entonces pueden estar pensando algo que, como no sé cuál es, no voy a decir aquí ejemplos, he dejado caer un par de teorías, pero que es verdad que puede ser el que haga esa traca final, que reconduzca a la sociedad, la situación, de tal manera que lleguemos a ese punto que decía Alberto. Y ahora va a ser el momento para cambiar de régimen. Es decir, este régimen se me ha quedado corto, me ha ayudado a llegar a donde he llegado, y ahora le digo a su majestad que le puede salir un asunto turbio a su majestad también, relacionado con algo de su padre, porque no tiene muy lejano a su padre, y que diga, bueno, pues es el momento de dar la voz a los españoles de si quieren monarquía o república, y me presento yo como presidente de la república, y aquí ya no me mueve ni San Pito Pato. Pero de la ley a la ley, ¿no? Como intentaron en el 23F con aquel supuesto de anticonstitucionalidad máxima, ¿no? Con el que pretendían legitimar un cambio de gobierno, ese supuesto de anticonstitucionalidad que era el tener secuestrado al legislativo y al ejecutivo. Que lo han hecho en 1981, bueno, y la inmensa mayoría de los españoles se creyeron que eso era lo que ocurrió, cuando ahora, afortunadamente, cada vez hay más voces discordantes. Somos adultos, no podemos sí, hablar pero nosotros, pero a los jóvenes les hablar de lo ocurrido en 1981 es como si a nosotros nos hablar de las guerras púnicas, o sea, es algo que lo vivieron sus padres como mucho. Bueno, y nada hubiese sido posible sin los celadores mediáticos, sin esos palmeros y palmeras que van detrás lavando la imagen, porque después lo que ha caído, es que dos secretarios de organización, su gente de confianza, pagos en efectivo en la sede, gente diciendo que llevaba dinero en metálico como Carmen Pano y su hija, es decir, te digo yo que esto te cae el primero, que es el primero que vino aquí a regenerar a Ábalos y tal, no sé qué, te cae el segundo, es que iban 4 en el coche y están 3 imputados ya, 2 encarcelados ahora mismo, han estado 3 encarcelados menos 1, es decir, que uno lo piensa, por decir, toda buena noticia nos llega por parte de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que han recurrido el Real Decreto que da la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas que vinieron a España a matar españoles, los carniceros internacionales. Por cierto, la mayoría de los brigadistas fueron asesinados por comunistas, porque la mayoría cuando vinieron aquí vieron que venían aquí a zumbarse españolas y de aventura, y al final pues les acabaron zumbando a ellos, ¿no? Había dos tipos, unos que ya eran delincuentes en los países de los que venían, y otros que eran idealistas. Los delincuentes siguieron delinquiendo aquí y los idealistas se los cargaron los delincuentes. O sea que... Bueno, me dicen también que excelente tertulia, y me dicen famosa frase de mérito referida a Zapatero, es una persona que no divaga, que sabe muy bien dónde quiere llegar. También la Universidad Católica de Ávila invitó a Zapatero para hablar sobre el humanismo, le acompañó Maruenda, La Razón y Cañizares, ¿vale? Así, ya lo sabíamos eso, sí, efectivamente. Excelente tertulia, me están diciendo por aquí. Oye, vamos a escuchar esto un momentín. Hablábamos de Óscar López, es uno de los mamporreos de Sánchez que ha colocado en Madrid. Yo no sé, ponen candidatos para perder. Yo creo, de verdad es que el socialismo madrileño no tiene suerte, desde Leguina no tiene suerte. Bueno, y ayer le interpelamos. Y cuando hablo de los blanqueadores o feladores mediáticos, quiero que os deis cuenta. Nosotros le hacíamos la pregunta pertinente. Escuchad la pregunta que le hacían a Óscar López. Los datos económicos demuestran que es un éxito la tarea de este gobierno, ¿no? ¿Qué le parece que Zapatero se reuniera horas antes con el detenido en Plus Ultra por blanqueo, señor López? ¿Qué le parece? ¿Cómo puede ser que los que venían a regenerar la política son los que más banquillo tienen? Ojo. Como es su caso, señor López. ¿Qué le parece la confesión de Feijóo de que no va a conseguir la mayoría absoluta? ¿Qué le parece la confesión de Feijóo de que no va a conseguir la mayoría absoluta? Esa es un poco curioso. Dice, venga, gracias. Es decir, la pregunta importante era, ¿qué le parece que Zapatero, que le están sacando todos los días, que le están llevando de romería, de meeting en meeting? Bueno, en Extremadura yo creo que ha aparecido poco, pero esto es como si... oye, Santos Cerdán, ¿os acordáis que fue nombrado secretario de organización hace un año ahora en un comité federal de estos extraordinarios? Y yo dije, bueno, van a fusilar a Santos Cerdán porque ya todos sabíamos. Yo estaba escribiendo el libro en ese momento, el PSOE contra España, y digo, bueno, va a haber una catarsis aquí. Coño, que le reiteraron en el cargo. Y 3 meses después estaba detenido. Y yo pensaba, no puede ser.
Es decir, que se sienten orgullosos de sus corruptos, que ya lo sabía yo, que lo que pongo en el libro lo sabía yo, y yo estaba escribiendo el libro cuando es nombrado secretario, es ratificado como secretario de la organización. Y, pero vamos a ver, entonces los feladores mediáticos son los que han blanqueado esto. Cuando le preguntamos qué opinas, que es que, coño, que han detenido al íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero, que hacía negocios con sus hijas, y el tema del Plus Ultra. Y le preguntamos eso, y le pregunta un mierda que está por ahí, ¿qué le parece lo que ha dicho Feijóo de que las mayorías absolutas ya va a ser muy difícil? ¿Pero qué coño de pregunta es eso? ¿Pero qué importancia tiene? Lo que sabe que es a lo que va a contestar, porque lo que están es... No, van a tapar como esos subalternos, claro, que los toros aparecen con el capote cuando el matador está pasándolo mal. Pues ellos lo que dicen, vamos a hacerle aquí una pregunta para ponerle la excusa para que pueda contestar, porque esta pregunta, evidentemente, si se queda sin contestar, queda mal y no la va a contestar seguro. Entonces ya tiene la excusa de contestar a otra cosa. Pero volvemos a lo de siempre, es que cuando valora la inmensa mayoría de los españoles, tanto a los políticos como a los periodistas, lo valoran desde su mente de personas decentes. Es decir, una persona decente no puede pensar que un periodista puede ser tan absolutamente despreciable como esta gente, y entonces dice, ¿cómo puede hacer un medio de comunicación esto? ¿Cómo le pueden seguir blanqueando? Pues porque viven de ello, porque forman parte del mismo negocio, porque Pedro Sánchez es el jefe de una banda en la cual estos miembros de la banda tienen un papel relevante. Me estoy dirigiendo a los medios de comunicación del régimen. Todos aquellos que han ocupado todas y cada una de las poltronas de Televisión Española en sus programas de horario de máxima audiencia, no digo que sus programas tengan la máxima audiencia, pero sí los horarios en los que los tienen, evidentemente los han colocado ahí por algo, no solamente porque son muy rojos y mola lo que dicen, no, porque saben que sigue habiendo, cada vez menos, es cierto, pero sigue habiendo centenares de miles de personas que ven en algún momento del día esos programas, y los que no, luego ya se encargan de hacer pildorazos los medios de comunicación, de colgar en redes sociales esas gilipolleces que han dicho, esas mentiras que se pueden demostrar, con lo cual la gente, mira lo que ha dicho la prensa. No, lo que ha dicho la prensa no. Lo que ha dicho un tipo que está a sueldo del jefe de la banda. Y desgraciadamente los españoles siguen pensando en que se tienen que creer lo que sale por la caja tonta. Como ven al Vicente Valles de las narices, como si fuera un paladín de la verdad. Bueno, vamos acabando. La avioneta mediática del PP existe y es muy poderosa. Claro. Hoy a María Guardiola la han entrevistado en todos los medios, en La Razón, creo que en el ABC. Bueno, en el ABC también, a pesar de que dice titulares contradictorios, porque es una cosa y lo siguiente, es la avioneta mediática. Y aquí al viernes, que es el último día de campaña, la vamos a tener hasta las televisiones nacionales. Pero también lo saben hacer, porque yo aquí, Óscar Fernández, que ya lo he tenido aquí, estoy esperando a ver si lo tengo mañana o pasado, pero anda que no tardan también en contestarme, tío. No sé si me entiendes, coño, que es que estos saben. Es que estos saben y tienen las entrevistas ya preparadas y las han tocado sacar ahora. Vamos a ver cómo salen finalmente los números el domingo, porque no descartéis que si la aritmética da, el PP podría tener su primer pacto de gobierno con el PSOE. Te digo una cosa, ojalá. No, te digo una cosa, porque yo creo que cuanto antes acabe esta agonía, esta ficción de que son cosas diferentes, creo que es mejor para todos. Bueno, lleva ya, Guardiola lleva en sus listas a una candidata del PSOE. Sí. Oye, tenemos que ir acabando, voy a leer algunos mensajes de oyentes, muy rápidamente, porque ya veo por aquí a mi amigo Juan Salazar, todo listo. Vamos a ver, dejadme que... yo no sé cómo hago tantas cosas a la vez. Miguel Jiménez, y casi todas bien. Y casi todas. El buen guitarrista de flamenco que le tapa las faldas al cantador. Ese es el periodista de Óscar López, efectivamente. Muy buena apreciación de Miguel Jiménez Polonio. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Buenos días, Sergio de Logroño. Le mando un abrazo a Sergio, que el otro día nos trajo mazapanes y vino. Este país tiene muy mala solución y poca memoria. Felipe González de la corrupción y acabó en el país arruinado con Zapatero, peor, y Sánchez es el culmen de la corrupción y la destrucción, batiendo récord, y la gente que le vota no apaña. Bueno, es que son cómplices, Lo hemos dicho. Un abrazo muy fuerte, les mando una arriba a España. Por aquí más cosas. Buenos días, familia, encantado de nuevo. Aún sigo sin entender cómo pudo acabar la guerra civil. Estos siniestocráticos descerebrados nos van a acabar llevando al fondo más oscuro del pozo. Me vuelve a dar la luz a Luz Helena, que buena falta va haciendo, que vuelva a dar
la luz, Elena, eso es. Qué pena que en el 2021 nos dejó George Dan, hoy tendría otro gran éxito con la nueva versión del Chiringuito, la Charonguito. Saludos, Mauro de Valencia, Vizcainito, nos dice: es necesario saber qué libros ha leído Zapatoski para llenarnos de sabiduría y si es necesario respetar el sábado a UPA Baskonia de Basauri. Fulvio desde Zaragoza, Zapatero se destaca como el Carl Sagan español. Carl Sagan, es que cada vez leo peor. Yo no temo que Zapatero vaya a la cárcel, la pena es que temo que por el compañero de litera, cuando se le ponga a hablar del universo. Francisco de Córdoba: es paradójica que este gobierno sanchista se mantenga por el pánico que le tienen a Vox todos los partidos satélites a la honestidad y valentía de Abascal. Hay que abolir la Constitución e ir a un nuevo régimen, lo dicen por aquí. Cristina contra el tuyo. Yo creo que en ello están los del PSOE. Ese es el problema. El único que nos puede salvar el demonio de Tasmania, ZP, o el muñeco diabólico Pedro, es los que implosionen desde dentro y se lo lleve el brazo de la Guardia Civil. Ojalá. Gracias a ustedes por estar siempre ahí, son los mejores. Pepe Reme: buenos días, felicidades como siempre por el programa. Les quiero participar que en San Cristóbal de la Laguna de Tenerife creo que a consecuencia del temporal Emilia se perdió la emisión de ustedes por radio. Tómenlo en cuenta. Gracias por su programa, Manuel. Pues nos dice esto, luego lo comento. Buenos días, Javier. Fliseando hoy desde Sevilla, ahí tertuliano de lujo, buena terna. ¿Serán capaces de echar a Zapatero del Partido Sanchista o PSOE de España como Aleguina? Bueno, ninguno se va a atrever a moverse. Ya saben lo que sucede con el que se mueve dentro del PSOE, es implacable, Pedro. Lo dijo Alfonso Guerra, el que se mueve. No sabe la foto. Esto lo dijo también más al este. Pero sobre todo lo dijo también Alfonso Guerra, que sí, de hecho, Alfonso Guerra. Con frase en la piraya. Sí. Alberto, feliz Navidad. Feliz Navidad. El próximo miércoles Navidad. Eso, ya estamos en Navidad, con lo cual pues ya empezamos la programación especial el próximo miércoles. Estaremos lunes y martes y luego a partir programación especial, pero este domingo programación especial, elecciones en Extremadura. O sea, aquí a partir de las 7:30, Fernando Paz, de que les habla, Barceló, Cristina Sol, por supuesto, Bobellán, aquí contando en la última hora y con los principales protagonistas que se quieran poner al teléfono. Vamos, que ya les digo yo que van a ser el de Vox, nada. Te mando un abrazo, Jesús Muñoz. Pues feliz Navidad, y como según mis cuentas los 2 miércoles que viene, que quedan del año, no habrá programa, pues feliz año también 2026, feliz y católica Navidad, y seguro que estoy convencido de que el año que viene va a ser mejor que este en casi todos los aspectos, sí. Pero sobre todo el que depende de nosotros, de los propios españoles. Bueno, todo es susceptible de empeorar, pero yo siempre estoy con mucha alegría. Sí, pero yo confío sobre todo en la juventud. Muchos abrazos. Volvemos ahora.